Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, Padre Todopoderoso, te damos gracias por otro día más de vida que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, porque a lo largo de esta semana que pasó, Padre eterno, tú nos has tenido con bien, nos diste todo, nos diste vida y nos diste salud y nos diste tu perdón, Señor. En esta mañana quiero agradecerte por la vida de tus hijos que estamos aquí reunidos, Padre, dispuestos con un corazón alegre, Padre, con el corazón abierto para escuchar tu palabra, Padre Santo, para recibir tu bendición, mi Señor. Te pido, Padre eterno, que uses grandemente la vida de tu hijo Víctor, la vida de tu hijo Abner, mi Señor, quienes nos imparten la palabra en esta mañana, Padre, uno a través de la Santa Cena y tu hijo Víctor a través de la predicación, Señor Todopoderoso. También te suplico, Padre mío, que estas alabanzas que se van a entonar sean de tu agrado, son para tu honra, son para tu gloria, Señor. Bendice este servicio, Padre, y te suplico por tus hijos que están enfermos y que por ese motivo no han podido venir. Que seas tú con ellos, Padre, y que el próximo domingo vengan aquí, Señor, porque tú los habrás sanado, Padre eterno. Te pido pues que bendigas este servicio, Señor. Te lo pido en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hola mis amados hermanos, bienvenidos al culto de hoy, bienvenidos de visitas. El Señor lo bendiga grandemente a cada uno de los visitantes y asistentes frecuentes. Por favor, vamos al libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. Versículos 1 al 5, leo rápido y luego comento. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Muy bien, este pasaje se ha usado bastante para el tema de la restauración de pecados, de pecadores que han cometido algún pecado dentro de la iglesia. Ahora, al principio una lectura rápida pareciera ser un sarcasmo, pero no lo es. Cuando dice, vosotros que sois espirituales. Pero si anteriormente está hablando de que son carnales. Pero no es un sarcasmo, no es para decir, ustedes que se creen espirituales. Porque alguien que no es espiritual, ¿cómo va a restaurar a otro? Al parecer, Pablo quiere hablar de niveles de cristianos y enfatizar de que hay cristianos en las iglesias que son cristianos carnales, o sea que están en pecado, y cristianos, como diría versículos previos, versículo 16 del capítulo 4, que andan en el Espíritu, o versículo 25, que viven por el Espíritu. Y esos que viven por el Espíritu son, ¿qué cosa? Espirituales, según el capítulo 6, versículo 1. Ahora, llama la atención que el apóstol Pablo aquí no use alguna palabra relacionada con pecado, porque dice ahí, si hubiese cometido alguna falta. No usa la clásica palabra griega para pecado. Pero el contexto sugiere que se trata de pecado, no es una faltita. Una mentirita, dicen algunos. No, se refiere a cualquier pecado. La traducción viviente dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, se entiende mejor que decir solamente alguna falta. No se minimice
por esa traducción que dice alguna falta, no se minimicen los pecados. Es una faltita. No, se trata de pecado y eso es por el contexto. Ahora, si alguien ha cometido algún pecado o es dominado por algún pecado, los que son espirituales, restauradle o ayúdenle a volver por el camino recto, pero eso debe de hacerse, dice, con espíritu de mansedumbre, o sea, con ternura, con humildad, considerándote tú mismo como cayendo en pecados parecidos. Ahora, ¿quiénes son los espirituales? Uno podría asumir, los que están en el liderazgo. Ellos son espirituales. Bueno, en primera instancia, pues, ellos son los llamados a ser espirituales. Pero a veces no es así. Estuve en una iglesia cuando todavía era muy joven en cuanto al ministerio. Y allí pues yo hacía labor de prédica, enseñanza, me llamaban pastor, etc. Y uno de los líderes pues estaba teniendo problemas en su matrimonio. Con su esposa y tenía un hijito, se iban a la iglesia, pero de pronto dejó de asistir la esposa porque había problemas y ella no quería ir a la iglesia donde va su esposo. Y ahí viene la ayuda. Una hermana de otra congregación, de nuestra misma línea, nuestra misma denominación, le dice, pues, vamos a mi iglesia, a la otra iglesia de la misma IEP. Y comenzó a asistir allí. Consejería, los líderes, yo, hablar con la familia, hablar con él negaba todo. Lo negaba todo. No, esas mentiras, esas acusaciones, yo no soy infiel. Bueno, de ahí él dijo, no, pido el divorcio. Ya, voy a pedir el divorcio. La denuncia era de que este líder estaba enamorando a una de las jovencitas de la iglesia, una de las chicas. Bueno, saben de que el divorcio no está permitido en las iglesias, aunque por ahí alguno desobedece, ¿no? Pero no está permitido. Entonces, los líderes de esa iglesia decidimos hacer disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica significa un documento donde se expone su pecado y se dice esta persona, a no ser que restaure su situación y pida ayuda de consejería y todo, no va a volver a tomar Santa Cena, no va a volver a ocupar puesto de liderazgo, pero sí puede estar asistiendo. Se le firmó, ahí va mi firma, y luego, pues, pasado el tiempo, cuando se vea su conducta, se le levanta la disciplina. Bueno, lo cierto es de que yo me fui de allí a enseñar en otra ciudad por 2 años, y él dejó la iglesia y se fue con la chica que decía que no tenía nada. Pero era líder. Se supone que era espiritual. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con el pasaje? 1, no todos los que aparentemente están allí en el cuarto alto serían espirituales, pero tampoco están limitados a los líderes. Cualquiera que esté bien con Dios puede ayudar a alguien que sea sorprendido en pecado o que tenga, como dice la otra traducción, que sea dominado por algún pecado. Pero no puedes hacerlo tú si no eres espiritual. O sea, el que debe hacer es alguien que tiene el ejemplo, no alguien que es pecador también y quiera decir, oh, mira, yo también he pecado. Y se van a agarrar ahí a decir, pero tú también eres pecador. Volvamos a nuestro versículo. El propósito es la restauración y ayudar a las personas.
Una hermana anciana que ayudó a la señora que estaba sufriendo y le dijo, para que no dejes de asistir, vamos a que sea mi iglesia, ayudar. Eso es lo que está diciendo aquí. Restaurar es ayudar, pero no tolerar los pecados. No tolerar los pecados, no apañarlos, sino ayudarles. Pero tampoco creerse, oh, yo soy el que ayuda a los demás. O comenzar a criticar y a criticar, porque aquí nos dice, debe hacerlo con espíritu de mansedumbre. Con mansedumbre y considerándote que tú también puedes caer en la misma tentación. El versículo 2 va a decir, ayúdense llevando esas cargas. O sea, hay gente que está sufriendo en las iglesias por diversos pecados. Y a veces no tienen con quién desahogarse, se desahogan con Dios. Pero el sobrellevar las cargas unos con otros es, uno, hacerles ver en qué están fallando, pero deben mostrarles el camino por donde deben seguir. Hay personas en las iglesias, no en esta solamente, sino en todas las iglesias, que están a gritos clamando, ayúdenme, ayúdenme, lucho con el pecado, no sé qué hacer. Y a veces tienen vergüenza de contarlos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, hay mucho chisme. Si alguien le cuenta un pecado, esa información va a todos los lugares. Y si es así, yo prefiero no contarlo y seguir ahogándome en el pecado. Los espirituales no cuentan las cosas que escuchan. Los sacerdotes católicos no son necesariamente con ese adjetivo, pero hacen vocación de silencio, silencio profesional. Lo que lo cuentan se queda, en teoría, se queda con el sacerdote. No pueden ni a la policía contar. Pastores y miembros de la iglesia deberían tomar esa actitud, ese ejemplo. ¿Me cuentan algo? A no ser que requiera denuncia policial. Mira, he matado a alguien o he violado a alguien. Es un poquito más difícil y no puede ser uno como tolerar esa falta y luego pasarlo por alto. Pero si te cuentan algún pecado, es callarse. Callarse. Eso es sobrellevar las cargas unos a otros. Y así cumplimos la ley de Cristo, que esa ley es la ley del amor. La ley del amor. ¿Dónde está eso? Volvamos al capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14 dice, porque toda ley es esta: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley de Cristo, la ley del amor. Hay gente que está sufriendo en las iglesias por sus pecados, pero nosotros a veces los criticamos, nos burlamos o decimos, mejor que si se va de la iglesia, pero no sobrellevamos las cargas unos por los otros. Pero aquel que lo hace y comienza a ayudar a los demás, escuchen la advertencia. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, sí mismo se engaña. El que dice, yo soy ayudador, yo escucho a la gente, yo ayudo. Cuidado, versículo 3 en la traducción viviente dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. ¿Cómo así? ¿No es que debo ayudar? Debes ayudar, pero no debes creerte importante, no debes creerte, wow, yo soy el gran consejero y todos vengan a mí, yo pa. Y cuando alguien va a otra persona a pedir consejo y tú lo ves y dices, oh, no me quieren, tú no eres nada. No te creas importante. Por el contrario, versículo 4, céntrate también en ti. Versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo de sí mismo y no en otro.
porque cada uno llevará su carga. Presta atención primero en tu vida. Primero en tu vida. Sé espiritual para ayudar a los demás. Y no digas, es que como yo no soy espiritual, no puedo ayudar a los demás. Todos somos llamados a ser, ¿qué cosa? Espirituales. Todos estamos llamados a ser espirituales. Y eso conlleva ayudar a los demás. Pero aquel que lo hace por vanagloria, por sentirse importante, para que lo alaben, lo feliciten, no lo está haciendo como espiritual, sino como carnal. Su ayuda no va a ser ayuda. La invitación de hoy, hermanos, es: seamos espirituales para ayudar a los demás. Y la espiritualidad implica el secreto profesional. Implica silencio. Y hay cosas en las que ni siquiera el cónyuge debe saber. ¿Cómo? ¿Se guardan secretos en el matrimonio? Hay cosas que ni el cónyuge debe saber. Eso se aprende en consejería pastoral. Eso es una regla en el curso de consejería pastoral. Hay cosas que ni siquiera el cónyuge debe saber. No, que me ayude en oración. No, porque la persona está confiando su problema a ti, no a la familia. Secreto para ayudar a los demás. Ahora, si la persona dice, puedes contar a los demás para que también oren por mí, es otra cosa. ¿Qué tiene que ver todo esto con Santa Cena, amados hermanos? Porque hay que mirar los niveles carnales y espirituales. Los espirituales son los que van a tomar la Santa Cena hoy, ¿verdad? Porque tenemos 3 requisitos para tomar la Santa Cena. Recordemos, primero, en esta iglesia, que no bautizamos bebés, porque somos una iglesia de la línea bautista o emparentada con la línea bautista. Primero debe creer en Jesús como su Señor y Salvador, previo arrepentimiento, ¿verdad? Segundo, ser bautizado. Y como no creemos en el bautizo de bebés, entonces el bautizo debe ser después de creer. Y tercer requisito es estar en plena comunión con Dios. Y estar en plena comunión con Dios aquí, en este contexto del pasaje que acabamos de leer, es ser espirituales. Ser espirituales. Yo sé que el Señor nos ayuda. Y hay varios aquí que delante del Señor pueden decir, soy espiritual. Por lo menos hoy. Porque me levanté, agradecí a Dios, pedí perdón por mis pecados. Pero no, que no sea solamente el domingo de Santa Cena. La espiritualidad que sea todos los días, a toda hora, todo el tiempo. Vamos a orar. Señor bendito, a ti sea la gloria, la honra y majestad en esta hora de la mañana, donde vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor, recordando su muerte por amor a nosotros, para que seamos purificados, limpiados, para que luego como iglesia seamos presentados cual novia, con ese vestido resplandeciente, pura, sin mancha ni arruga, sin pecados. Y esa novia que ha de disfrutar esa salvación eterna, salvación que ya disfrutamos nosotros, pero que será consumada en el tiempo de la parusía, el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Redentor y porque por el Espíritu también nos haces espirituales. Por el Espíritu Santo también somos espirituales. O procuramos vivir en ese nivel de espiritualidad. Realmente queremos vivir para tu gloria. En este momento, Señor, que vamos a
tomar la Santa Cena, recordamos el sacrificio de nuestro Señor, el sacrificio por nosotros. Y aquí están los elementos, el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor y también la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Y lo vamos a participar, como decía el texto, los que estamos en comunión contigo, y vamos también con responsabilidad de ayudar a los demás, sobrellevando las cargas unos con otros. Gracias, Señor. Gracias. Bendice los elementos. Te pido esto en Jesucristo. Amén. Por favor, 2 voluntarios que me ayuden a repartir los elementos. Nuestro hermano Javier y Mauricio. Muy bien, gracias. Antes de tomar la Santa Cena, quería reforzar lo que había dicho al principio, que la palabra falta, en alguna falta, que aparece 19 veces en el Nuevo Testamento, la palabra griega, en Mateo capítulo 6, versículo 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Y ahí fue traducido como ofensas. O sea, la palabra no significa falta, sino encierra un montón de cosas, como, resumiendo, pecado. Muy bien, estamos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Capítulo 11, 1 Corintios, versículos 23 al 26. Voy a leer los versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aunque tenemos la copa, podemos participar. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos tomar la Santa Cena hoy. Gracias, Señor. Ahora te quiero pedir por los enfermos que hay aquí en la congregación. Señor, tú conoces sus dolencias, conoces también sus preocupaciones, conoces, Señor, el sufrimiento que tienen. Puede ser un sufrimiento físico, le duele alguna parte del cuerpo, pero también un sufrimiento emocional, porque están preocupados por ese dolor o están desesperados en cuanto a la respuesta que quieren recibir. Están con dificultades. Consuela sus corazones, Señor. Ayúdalos. En primer lugar, te pido para que pongas paz en su vida. Y luego, si es tu voluntad, también toca esos cuerpos, sánalos completamente. Haz un milagro en sus vidas para que den testimonio, no solamente aquí en la iglesia, sino en su familia, en sus vecinos, en todo el lugar, cuán bueno has sido tú con ella, con él. Padre, también pedirte por todos los que están necesitados de algún modo. Te necesitan sobre todo, Señor. Ayúdalos. Ayuda a estos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que están aquí. Pero también los que no vinieron por diversas razones. Tú conoces, Señor.
Si están en comunión contigo, bendice sus vidas. Y si están alejados, Señor, hazlos volver, que el Espíritu Santo toque sus vidas para que recapaciten y vuelvan a tus caminos. Ahora, Padre, te pido por las enseñanzas que vendrán y también por la prédica. Bendice, Señor, prepara nuestros corazones. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos, los vasitos con mucho cuidado y también los niños a sus clases. Bueno, hermanos, antes que nada, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Es una bendición el poder estar aquí nuevamente en la casa del Señor para bendecir el nombre de nuestro Dios. En esta mañana tenemos visitas y tenemos la visita de José Rojas. Bienvenido seas, José, a la casa del Señor. También tenemos la visita de nuestra hermana Lupita. Lupita, bienvenida seas a la casa del Señor. Y también me da mucho gusto volver a ver a Elvira. Elvira, bienvenida seas a la casa del Señor. Es una bendición el poder estar aquí nuevamente en esta mañana para predicar la palabra del Señor. Bueno, por favor, abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 14. Le pedí a nuestro hermano Mauricio que lo leyera para que los que todavía no están muy familiarizados con el texto puedan ver lo que había en el contexto, porque verdaderamente la exégesis o el sermón estará basado del versículo 10 al versículo 14. ¿Ya lo tienen todos? Hermano, escucho un ruido en la bocina. No sé si creo que es el bus el que se escucha un zumbido. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos por favor a Éxodo capítulo 3. Gracias, hermano Javier. Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 14. ¿Ya lo tienen todos? Quien todavía tenga buena vista, allí lo puede ver en el proyector. Del versículo 10 al 13, por favor, si lo puedes poner, hermano. Bueno, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Mis hermanos, los que somos hijos de Dios, los que tenemos la dicha de haber nacido de nuevo y haber creído en el Señor en arrepentimiento y fe, es uno de los más grandes privilegios que puede experimentar una persona o una persona en esta tierra, es el servicio a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en el servicio a Dios nosotros descubrimos los dones los cuales Él nos ha regalado para ponerlos a su servicio a Él y para su pueblo. Ahora, mis hermanos, en el servicio a Dios, todos los que estamos aquí presentes somos llamados, así como decía el texto hace algunos minutos, que todos somos llamados a ser espirituales. También todos los que estamos aquí presentes somos llamados al servicio al Señor. Miren, en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, Dios dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso significa que todos los que estamos aquí presentes tenemos un don, tenemos una gracia mediante la cual podemos servir a Dios y servir a nuestro prójimo, servir a nuestros semejantes. Ahora, mis hermanos, ¿por qué el servicio a Dios es importantísimo? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el servicio a Dios marca un antes y un después
en la vida de aquellos que están ejerciendo el ministerio. Vuelvo a repetir esto. En los dones y el servicio a Dios marca un antes y un después en la vida de aquellos que están sirviendo. ¿Por qué? Porque en el servicio a Dios, número uno, usted nunca deja de aprender. Nunca deja de aprender. Y Dios, y dos, sobre todo, nunca deja de depender de la gracia y del poder del Señor para hacer lo que Él le ha mandado. Es por eso que en esta mañana vamos a tomar como ejemplo el llamado de Moisés, y lo he titulado esta mañana el servicio, le he titulado al sermón el llamado de Dios al servicio. Y para eso vamos del versículo 10 al 14. Lo he dividido en 3 puntos mayores y después vamos a hacer una aplicación práctica que está en la carta a los Hebreos capítulo 11, pero ya iremos después. Número 1, el llamado de Dios al servicio. Número 1, ¿cómo lo podemos identificar nuestro llamado a Dios al servicio? Lo encontramos en el versículo 10 al 11 y es, número 1, nuestra conciencia de nuestra falta de capacidad. Nuestra conciencia de nuestra falta de capacidad. Así se empieza a servir a Dios, con una conciencia de nuestra falta de capacidad. Noten lo que dice el versículo 10 y 11. Le dice Dios: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y noten lo que responde Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mis hermanos, Moisés puso muchos pretextos para servir a Dios, porque él estaba consciente con esta respuesta contundente que en sus propias fuerzas él no era capaz de servir a Dios, que él no era capaz de hacer aquello que Dios le estaba encomendando. Noten lo que dice el capítulo 4, versículo 1, versículo 10, versículos 13 y 14. Voy a leer las respuestas de Moisés. Dice: entonces Moisés respondió a Dios diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Versículos 13 al 14. Le dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Mis hermanos, Moisés puso muchos pretextos, y es que la verdad Moisés entendía que él no era capaz en sus propias fuerzas de hacer lo que Dios le estaba encomendando. Moisés no era cualquier hombre. Dice la Biblia en el libro de Números que era un hombre grande en obras y grandemente respetado por los egipcios. Este hombre no era cualquiera. Y luego el libro de los Hechos va a decir que este Moisés fue enseñado en toda sabiduría egipcia. Y en aquellos días Egipto era la máxima potencia mundial, como lo es hoy Estados Unidos, China, Rusia, todas esas megapotencias. Así era Egipto en aquellos días. Mis hermanos, la vida de Moisés se divide en 3 etapas. 40 años estuvo en Egipto, 40 años estuvo en Madián, y 40 años estuvo dirigiendo al pueblo de Dios en el desierto. Ahora, todo verdadero creyente sabe que en sus propias fuerzas es incapaz de hacer la obra para la cual Dios lo está encomendando. Hermanos, 40 años atrás Moisés había intentado libertar al pueblo de Israel en sus propias fuerzas. Si no me crees, lee el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 20 al 29. Cuando él quiso, o mejor dicho, asesinó a un egipcio porque él quería libertar a los hijos de Israel. ¿Y qué le dijeron los israelitas? ¿Quién te ha puesto a ti por juez de nosotros? O sea, el mismo pueblo lo había rechazado 40 años atrás. Por eso, cuando Dios se le presenta y le dice: tú vas a libertar a mi pueblo, él dijo: no,
Ya lo intenté una vez y tuve que salir huyendo de ese lugar. Y hoy, que llevo 40 años pastoreando ovejas, que ya no soy aquel príncipe en aquella tierra, que hoy soy nadie en la tierra de Madián, ¿ahora quieres que yo vaya y regrese y haga esa obra? No, Señor, no iré. Y puso muchos pretextos. Hermanos, la verdad es que todos aquellos que somos llamados por Dios y somos llamados a servirle, tenemos un temor reverente y decimos: Señor, no puedo en mis propias fuerzas. Si tú no estás conmigo, yo no podré hacer nada de aquello. Mis hermanos, todo verdadero creyente está consciente que en sus propias fuerzas no puede ejercer el ministerio o el llamado para el cual Dios le ha hecho. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién, hermanos? De Dios. Dios es quien nos capacita para el servicio. Dios es el que nos capacita para todas nuestras vidas verdaderamente, porque Él es quien nos concede la vida, Él es quien nos concede la salud, Él es quien nos concede los talentos y dones que tenemos para servirle a Él, para desenvolvernos en el trabajo, en la sociedad, con nuestra familia. Y todos esos regalos provienen de la mano de nuestro Dios. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja aquello? Desde los que están en la puerta hasta el que está aquí hablándoles en esta mañana, espero que usted y yo estemos conscientes de nuestra incapacidad de servir a Dios, de que primeramente no somos dignos y que tampoco estamos capacitados, pero aún así Dios llama hombres y mujeres débiles para hacerlos capaces a través de su gracia, y que a través de su gracia Él nos capacita para poder servirle en todo momento. Así que si usted, mi hermano, le digo estas palabras que son verdaderas y espero que retumben en su corazón y en su conciencia, porque si usted ya identificó el don que Dios le ha dado, es hora que usted lo ponga al servicio de Dios. Tal vez no le toque pararse detrás de este púlpito y orar y predicar y orar y dirigir, pero sí puede servir, sí puede animar, sí puede visitar, sí puede ser amable, sí puede usted también ofrendar, sí puede usted sobre todas las cosas amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Todos los que estamos presentes en esta mañana tenemos el deber de servir, porque todos somos importantes en la viña de Dios. Todos los que estamos aquí somos importantes. Número 2, el segundo encabezado en esta mañana que nos lleva al servicio a Dios, lo encontramos en el versículo 12, y es que para el servicio a Dios tenemos que tener la promesa de la presencia de nuestro Dios. Versículo 12, y Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermanos, la comisión de Moisés, como les vuelvo a repetir, no era nada fácil. Él estaba ante ni más ni menos que el reino más poderoso de aquellos días. Sus armas nada más eran el discurso y una vara visible. O sea, solamente iba armado, por decirlo así, con una oratoria de parte de Dios y con una vara que también era de parte de Dios. Esas eran sus únicas armas. Imagínense que en esa mañana Dios te enviara ante Donald Trump a llevarle un mensaje, y lo único que llevaras en tu mano fuera la Biblia, y que fuera un mensaje de confrontación. ¿Lo haríamos? Creo que no. Creo que no. Pero mis hermanos, eso fue lo que sucedió con Moisés. Y no solo era de confrontación, sino de libertad para un pueblo que estaba construyendo la infraestructura de Egipto. O sea, si él los dejaba ir, la mano de obra se terminaba. Y eso, por supuesto, que iba a ser muy difícil que Faraón los dejara ir.
Hermanos, en ese lugar Moisés encontró gran oposición. ¿Y cuál fue la primera oposición que encontró? Un poder demoníaco atrás de los hechiceros de Egipto. ¿Qué sucedió? Cuando llegó Moisés, tiró la vara, ¿y qué pasó? Dios la convirtió en una serpiente. ¿Y qué sucedió? Faraón mandó a llamar a los hechiceros y ellos también tiraron sus varas. ¿Y qué sucedió? También se convirtieron. O sea, había un poder demoníaco en ese lugar. Pero ¿qué pasó? La serpiente de parte de Dios devoró a las de los hechiceros, demostrando mayor poder que el que estaba en ese lugar. Por tanto, mis hermanos, este Moisés tenía la presencia de Dios, tenía que ir la presencia de Dios con él para que él pudiera, por decirlo así, hacer o llevar a la victoria para la cual Dios lo había encomendado. ¿Y qué hizo Dios después de eso? ¿Cuántas plagas envió, mis hermanos? 10 plagas, en las cuales, mis hermanos, comenzó de verdad haciendo grandes prodigios y cerró quitándole la vida a los primogénitos de la tierra de Egipto. ¿Y qué sucedió? Que mientras en la tierra de los egipcios había peste, había pulgas, en la tierra de los hebreos, ¿qué pasaba? Todo estaba tranquilo. Todo estaba tranquilo y era Dios quien estaba detrás de todo aquello. Y una vez, mis hermanos, en el cual Dios los libertó, después hizo ese gran milagro de abrir el Mar Rojo. Y después de abrir el Mar Rojo, los alimentó por 40 años. Les dio bebida, les dio ropa que no se terminó por 40 años. Dios hizo todo aquello porque la presencia de Dios estaba con Moisés. Y no solo con Moisés, sino también con su pueblo. Mis hermanos, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Israel, es el Dios de Comunidad de la Gracia. Es el Dios de usted, es el Dios de usted, es el Dios de usted y es el Dios en el cual yo creo. Mis hermanos, la presencia de Dios tiene que ir con nosotros para que nosotros también seamos capaces de hacer la obra a la cual Dios nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa obra, mis hermanos? De llevar la palabra de Dios por el mundo, de predicarle a las almas que todavía no le conocen que en Él hay salvación, que Cristo salva, que Cristo cambia y que Cristo es la luz de este mundo. Noten en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, o la gran comisión dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué gran reto de vida y qué gran reto, mis hermanos, de hacer para todos los que estamos aquí presentes, de llevar el mensaje de Dios a las almas que no le conocen. Y para hacer aquello necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, para vivir la vida cristiana, para servir, para evangelizar, para enfrentarnos al mismo diablo, tenemos que tener el poder de Dios en nosotros para enfrentar todo lo que se nos venga y así poder llevar el mensaje de salvación a las almas que todavía no le conocen. Hace algunos años, por aquí dije que de todo el mundo cristiano reformado que cree en la Biblia, es como el 6% a nivel mundial. Imagínense, un 94% todavía no cree en el Señor. Hermanos, hay mucho terreno donde predicar el mensaje de Dios. Y todos los que estamos aquí presentes no estamos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos, sería otra nuestras vidas, sería otra la iglesia, hubiera salvación en abundancia. Pero ¿qué nos sucede? No estamos buscando la presencia del Señor. Hermanos, pero ¿cuál es el mensaje de consuelo que tenemos en esta mañana? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y aunque la misión es imposible,
el Señor está con cada uno de nosotros, capacitándonos con su presencia para que a través de nuestros días, de nuestros años que vivamos en esta tierra, podamos llevar el mensaje de salvación y podamos en el nombre del Señor hacer salvos a las personas para la gloria de Dios. Porque es Dios quien las convence de pecado, es Dios quien las salva y es Dios quien las transforma a través del conocimiento de su palabra y la vida práctica de la fe. Finalmente, mis hermanos, punto número 3, el servicio a Dios se transforma, y esto es lo más hermoso, en un conocimiento personal del Señor. Aquel que sirve a Dios, que tiene la oportunidad de servir a Dios, puede decir firmemente que tiene un conocimiento personal profundo del Señor. Versículo 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, Dios jamás se había revelado por nombre ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. No se reveló a ellos por nombre, pero a Moisés, quien iba a emprender una obra imposible en sus propias fuerzas, Dios le dijo: yo soy Yahvé o yo soy Yahweh, que es todavía un debate que hasta que vuelva el Señor sabremos cuál es el verdadero nombre de Dios, si Yahvé o Yahweh, que son los dos nombres que más debaten. Pero fue a Moisés quien se le reveló ese nombre. Dios le dijo: yo soy Yahvé. Y así, mis hermanos, Moisés conoció más íntimamente a Dios a través del servicio. A través del servicio Moisés le conoció. Noten lo que dice en el libro de Éxodo, allí mismo, en el capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, Moisés conoció profundamente a Dios a través del servicio, a través de esos 40 años que él estuvo pensando que era alguien en la tierra de Egipto, y luego 40 años dándose cuenta que era un don nadie en Madián, y luego 40 años en el desierto dándose cuenta cuán grandes cosas puede hacer Dios con nada en las manos. Porque no hay hombres grandes, sino un Dios fuerte, un Dios soberano, un Dios poderoso. A través del servicio, mis hermanos y mis hermanas, es que nosotros llegamos a conocer a Dios íntimamente. Porque en el servicio a Dios vemos su gloria, vemos su soberanía, vemos su amor, y logramos ver la vida en este mundo como Él la ve a través de su palabra, que es viviendo para su gloria. Me encanta un pasaje de Job, en Job 42:5, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Por todo lo que había pasado Job. ¿Y qué fue lo que pasó? Sufrimiento. Y yo les pregunto a los que estamos en esta mañana y hemos tenido el privilegio de servir a Dios: ¿se sufre en el ministerio? Sí. Tal vez no grandes cuestiones como en el primer siglo, pero tiene uno que soportar muchas cosas. Y estar dispuesto a soportar, ¿por qué? Por Dios, por la gloria de Dios. Porque ya no se trata de usted ni de mí, sino de Dios. Y a veces hay que soportar cosas que a uno no le gustan, pero que uno las tiene que soportar porque sabe que vienen de parte de Dios, cuando uno las analiza profundamente. Ahora, mis hermanos, ¿a qué llevó a todo esto, este servicio a Moisés? Y aquí viene la práctica de esa vida de servicio. Vamos por favor
a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 28. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 28. Y vamos a ver que en ese servicio, en medio de ese servicio, le llevó una vida práctica de la fe. Y en el versículo 24 al 25 nos va a decir que Moisés renunció a la vanagloria de este mundo. Moisés renunció a la vanagloria de este mundo. Noten, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, Moisés se hubiera quedado en ese lugar y él podía haber heredado ser el próximo faraón, pero él entendió que estando en ese lugar, aunque había dinero, aunque había fama, aunque había deleites, él entendió que eso no era, que eso era efímero y que no iba a tardar por la eternidad. Pues noten lo que dice la última parte del versículo 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿Qué cosa? Del pecado. Hermanos, entendamos usted y yo que el pecado son 5 o 10 minutos de placer y después queda uno manchado delante de Dios. Hermanos, eso lo entendió muy bien Moisés. Y Moisés, aunque ese lugar le traería riquezas, fama, placer, grande fama, él entendió que ser siervo de Dios era lo mejor que le podía pasar en esta tierra. Después, en el versículo 27, vamos a ver que Moisés abandonó el pecado y no temió las consecuencias. Moisés abandonó el pecado y no temió las consecuencias. Versículo 27, por favor, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al renunciar a esa fama que le traería a ser el próximo faraón y asesinar a un egipcio por defender a un hebreo, eso le traería grandes consecuencias, pero no le importó. Dejó ese lugar de pecado y huyó, sin importar las consecuencias, para la postre encontrarse con Dios. Porque Dios fue quien lo llamó, Dios fue quien lo comisionó, y que a la postre, mis hermanos, también le otorgó salvación. Finalmente, en el versículo 28, él tuvo confianza en la redención divina, en el plan divino que Dios había preparado en Jesucristo. Versículo 28: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. En pocas palabras, aunque Moisés no entendía todo lo que estaba sucediendo, Moisés siguió al pie de la letra cada una de las peticiones de Dios. Dios le dijo: quiero un cordero así, 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 cuando ustedes salgan, y él lo hizo. ¿Y qué tipifica ese cordero que era sacrificado en la Pascua? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado por nuestros pecados. Mis hermanos, el llamado al servicio de Moisés no solo lo hizo renunciar a la vanagloria de este mundo, no solo lo hizo enfrentar los problemas y dejar el pecado, sino que también tuvo fe inmovible en la obra que Dios haría en redención por la eternidad. Mis hermanos, hoy estamos aquí presentes en esta mañana y yo quiero que te lleves estas palabras en tu corazón. Tú y yo tenemos el deber de servir a Dios, y es solo a través de su presencia, es solo a través de su capacitación, es solo a través de una vida práctica de la fe en la cual nosotros podemos servir a Dios de manera excelente. ¿Cómo? De manera personal, de manera familiar y también de manera eclesial. Hermano, recuerda que esta iglesia está presente solo por la gracia de Dios. Y todos los que estamos aquí somos llamados a servir a Dios de tiempo completo, 24/7. No solo cuando venimos a la iglesia. Yo te felicito que vengas a la iglesia. Siempre haz el esfuerzo de venir a la iglesia, pero sobre todo a nuestros hogares, leyendo la Biblia,
orando de manera personal, si tienes cónyuge, si tienes hijos, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, viviendo santamente en este mundo, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros centros de estudios. Y finalmente, mis hermanos, ser útiles para esta sociedad. Este mundo necesita hombres y mujeres que tengan el amor por Dios, que quieran servir de todo corazón. No para hincharse de orgullo, no para sentirse importantes, sino para entregarle la gloria al que se lo merece por toda la eternidad, a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser siervos fieles para la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has dejado un reto grande en nuestras vidas, que es el servirte. Padre, oro en el nombre de Jesús, porque tu Espíritu nos capacite, nos fortalezca, nos guíe y nos ayudes a ser siervos efectivos en tus manos, como lo fue Moisés, Señor. Ayúdanos, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas descubran su don, y si ya lo han descubierto, permite que lo perfeccionen para la gloria de tu nombre. En Jesucristo te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén.